Franco Colapinto llega a la estructura de Alpine para correr en el 2026, pero también los rumores en el paddock e información en la Fórmula 1, Christian Horner ingresaría también a la estructura del equipo Alpine. Christian Horner puede ser un hombre que le dé estabilidad al Alpine o es un riesgo oculto para la representación americana en la Fórmula 1, Franco Colapinto. Porque cuando se habla de Christian Horner, se habla de títulos, de poder, de estructuras ganadoras, pero también se habla de guerras internas, de ambientes tóxicos y presión extrema. Y ahí aparece la gran pregunta, ¿ese antecedente puede afectar a Colapinto si Horner llega al PIN? Hoy vamos a analizar esto con calma, sin fanatismo y con mucha veracidad. Política y liderazgo, proyectos deportivos y cómo todo esto impacta directamente en la carrera de un piloto que todavía se está construyendo su camino en la Fórmula 1. Estás en Durán F1, suscríbete y activa las notificaciones para más. Christian Horner está empañado por luces y a veces sombras dentro del poder de la Fórmula 1. Christian Horner no es simplemente un jefe de equipo. Es uno de los dirigentes más influyentes de la Fórmula 1 moderna. Cuando llegó a Red Bull, el equipo no era campeón, no era temido y no tenía ese peso político real. Con el tiempo, Horner logró transformar esa estructura joven en una máquina ganadora. Lo bueno de Horner entiende algo clave. La Fórmula 1 no solo se gana con un buen vehículo, se gana con poder, con estabilidad, con decisiones firmes y a veces extremas. Entre sus grandes virtudes están construir proyectos a largo plazo, proteger a sus pilotos cuando cree en ellos, blindar al equipo ante el ruido externo, dar autoridad clara dentro de la estructura. Sin Horner, Red Bull difícilmente hubiera sostenido una era tan dominante y prolongada como fue con el piloto alemán Sebastian Vettel. Después vendría la era Max Verstappen. Lo malo de Horner, porque sí, tiene su parte mala o negativa. No es un líder blando, centraliza mucho el poder, no es especialmente paciente cuando el proyecto se tambalea, puede generar desgaste interno si el equipo entra en crisis. Además, Horner es un animal político al extremo. Eso le permitió llegar a ganar campeonatos, pero también lo metió en muchos conflictos. Cuando el entorno se vuelve inestable, Horner no siempre apaga el incendio, le agrega la leña para que arda más. Y es ahí donde su figura puede ser tan efectiva, porque pudiera sacar provecho de situaciones que empañarían al equipo Alpine, pero también pudiera traer riesgos para la estructura. Para Alpine, Horner sería orden, pero también exigencia máxima. Así que Franco Colapinto tendría que ponerse a tono y no dudamos de las capacidades del piloto argentino para las exigencias de Horner si llegase a entrar a la Fórmula 1 bajo la estructura de Alpine. Pero para entender el verdadero contexto de Christian Horner hay que hablar también de Helmut Marko. En recientes declaraciones, Marko dijo que Max Verstappen sería campeón si el señor Christian Horner hubiera salido antes de la estructura de Red Bull. Porque Marko, sí, hay que reconocerlo, fue responsable de descubrir talentos increíbles como el de Max Verstappen, pero también fue quien creó un sistema de sin paciencia en Red Bull. El mensaje es claro: si rindes, sigues, si no, desapareces. Este método funcionó deportivamente, pero dejó muchas heridas. Lo importante de acá es entender esto: Horner y Marko funcionaban como un binomio que se fue desgastando. Uno que construía el poder político y el otro manejaba la cantera con mano dura. Si Horner ya salió de Red Bull también de esa estructura, al igual que el señor Marko, entonces era porque ya Red Bull ya no los quería por el desgaste tan político y asfixiante de estos dos personajes. Pero ahora en Alpine no está el señor Marko, están otras personas. Está el señor Flavio Briatore, el que le dio la oportunidad y descubrió el talento del bicampeón del mundo Fernando Alonso. Así que pudiéramos estar también dentro de una estructura similar a la de Helmut Marko con Flavio Briatore, no lo sabemos. Pero señores, si Christian Horner entra en esta estructura con el señor Flavio Briatore, muy influyente dentro del equipo Alpine,
Entonces, esto prácticamente sería un Red Bull 2.0. Pero ahora el equipo Alpine terminó la temporada 2025 con un ritmo no bastante claro. Cambios constantes de directivos, decisiones que se contradecían, pilotos que nunca terminaban de ser prioridad. Piastri se fue porque no confiaron en él. Esteban Ocon nunca fue realmente protegido. Gasly vive en una zona gris permanente, con destacadas actuaciones por la experiencia de este piloto francés. Porque Alpine no solo necesita velocidad y de un piloto experimentado como Pierre Gasly, necesita una cabeza fuerte que lo ordene todo. Y ahí aparece el señor Christian Horner como solución o como un riesgo. El antecedente más incómodo de Christian Horner es el ambiente tóxico en Red Bull. Este es el punto más sensible de todo este análisis y también es más importante para entender si Horner puede ser un riesgo para el piloto argentino Franco Colapinto. Porque cuando se habla de Horner, inevitablemente se habla del ambiente tóxico que se vivió en Red Bull, pero hay que hacer una distinción clave. Una cosa es ser un jefe tóxico y otra muy distinta, un sistema tóxico. Había demasiados, porque en Red Bull el problema no nació en los pilotos, nació en la cima del poder. Habían demasiados intereses cruzados, la presión constante de la casa matriz, la parte tailandesa, la lucha silenciosa entre la ala británica y austriaca, el peso político de Helmut Marko y la figura dominante de Max Verstappen que condicionaba todo. En ese contexto generó un clima de tensión permanente, decisiones que no siempre eran deportivas, movimientos internos que se filtraban a la prensa y un ambiente donde cada error se amplificaba. Ahora bien, ¿dónde queda Horner en todo esto? Horner no siempre fue un espectador, pero tampoco no fue el único responsable. Fue una gran parte de la estructura que mientras ganabas carreras, este señor se estaba desgastando por dentro. Y esto es clave. El ambiente tóxico de Red Bull no se traducía directamente en maltrato a los pilotos jóvenes. De hecho, cuando Horner apostaba por un piloto solía protegerlo del ruido externo. El verdadero problema era otro. Cuando un equipo entra en una guerra de poder interna, los pilotos se convierten en piezas frágiles del tablero. No porque el jefe quiera destruirlos, sino porque el contexto no les permite equivocarse. Y ahí es donde aparece el riesgo. No un Horner tóxico, sino un ambiente que te exige resultados inmediatos. La gran diferencia es que Alpine no es Red Bull. Y si Horner llega a Alpine, no existiría un Helmut Marko, pero sí un Flavio Briatore, que vamos a ver qué papel jugaría este señor. No habría un piloto que concentre todo el poder como el señor Max Verstappen. No habría una estructura ganadora que tendría que defender a cualquier precio. Eso reduce muchísimo la posibilidad de repetir el mismo clima hasta los momentos. Pero también habría otra pregunta. ¿Puede Horner construir estabilidad sin generar presión extrema? Esa es la incógnita que define si será solución o riesgo. También Horner tiene algo bastante por encima que lo empaña mucho. Esas acusaciones por una persona de la estructura de Red Bull que lo acusó de acoso sexual, que después terminó en un arreglo fuera del juicio. Entonces, ¿dónde queda Franco Colapinto, el piloto argentino? Encaja perfectamente dentro de la estructura de Alpine que quiere reconstruirse. Es joven y tiene talento sin duda. Tiene proyección. Y además representa un mercado que la Fórmula 1 valora, que es la parte latinoamericana. Con Horner hay dos caminos posibles. Uno positivo, un proyecto serio, con desarrollo progresivo, pruebas y bastante crecimiento. Y uno negativo, exigencia inmediata, poco margen de error y bastante presión. Pero incluso en ese escenario, un Alpine con Horner sería más estable que el Alpine actual. Entonces, la verdadera razón, y también sería un bastante bueno para el piloto argentino, es que haya algo o alguien dentro de la estructura, como Flavio Briatore y otra persona, en este caso, como los rumores lo indican, Christian Horner, que pudiera llegar a la estructura de Alpine y poder sacarle provecho a ese talento que lo observó Flavio Briatore al piloto Franco Colapinto. Entonces, señores, la verdadera amenaza sería seguir en un equipo sin liderazgo, sin rumbo y sin proyecto. Entonces, Horner es una oportunidad
para Franco Colapinto o un riesgo bastante fuerte para que el piloto argentino pudiera cometer errores en un futuro. Pero viendo todo lo que se ha observado del piloto Franco Colapinto, de que sí tiene su talento y que tiene temple, porque llegó a donde está, porque el piloto sabe ya manejarse dentro de la estructura de la Fórmula 1 y del equipo Alpine, y esperó su oportunidad cuando Jack Doohan fue sustituido por el piloto argentino. Esto quiere decir que el piloto Franco Colapinto cuenta con las suficientes cualidades necesarias para darle frente a la batalla al señor Christian Horner, y no se duda de ello. Así que, si has llegado hasta aquí, suscríbete para más.